uno ve correctamente con el corazón, lo que es esencial es invisible para los ojos. Esto lo dijo Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, como muchos ya lo saben. Pero ¿qué significa esta frase realmente, no? O sea, porque creo que todos entendemos que esta frase se refiere a que el amor es algo que no vemos, pero que está y es lo más importante. Pero en realidad, más allá del amor, creo que todas las emociones y toda esta forma de comunicación que tenemos de manera automática, se podría decir, es de lo que está hablando esta frase, ¿no? Es todo lo que no vemos, pero lo que nos conecta como seres humanos y lo que nos hace tener esta interacción constante, lo que nos hace funcionar como sociedad. Bienvenidos, queridos receptores. Esto es El Arte del Lenguaje. Estamos en Emociones y Lenguaje, parte 2, y nosotras somos Miriam y Marci. Bueno, primero vamos a partir de esta parte de emoción y sentimiento, ¿no? Ahí tenemos primero dos conceptos distintos. Obviamente no somos expertas, pero vamos a partir de definiciones muy básicas para poderlo enlazar con el lenguaje y entender cómo es que esta función no se puede despegar una de la otra, no pueden ser independientes, ya lo hemos mencionado, las emociones condicionan totalmente la forma en la que nos vamos a expresar. Entonces, bueno, tenemos en emociones y sentimientos. Primero que nada, la palabra emoción, pues tiene su raíz en motere, que viene de latín, que significa mover. Además, está acompañado de un prefijo e, que podría entenderse como alejarse de, y lo cual sugiere que la emoción implica siempre una tendencia a actuar. Entonces, nosotros, conforme vamos desarrollando nuestras emociones, ya lo habíamos dicho que en esas primeras etapas de desarrollo desde bebés, pues vamos entendiendo cómo ir sacando ciertas emociones y todo, y vamos desarrollando un lenguaje, ¿no? Incluso pensar en cuando el niño tiene hambre, llora, ¿no? Entonces la forma de comunicarse es llorando. Entonces ya son, y él ve cómo el cuidador reacciona al llanto atendiéndolo, o si le molesta algo igual llora, porque bueno, los niños es lo que hacen al inicio, ¿no? O sea, al no tener desarrollado obviamente un sistema de lenguaje, es la manera en la que empiezan a actuar. Entonces, lloran y entonces llaman la atención del cuidador y entonces ya sabe el cuidador que algo anda mal. Entonces, desde un inicio, nosotros sin tener esa conciencia o ese razonamiento desde pequeñitos, empezamos a llamar la atención de la gente para poder obtener lo que queremos. Entonces, aquí empiezan este juego, este rol de ir acompañando nuestras maneras de expresión después de manifestar estos sentimientos. Entonces, bueno, los sentimientos primero también mencionar que son una interpretación o son esa interpretación o esa traducción que hacemos de las emociones. Si no tenemos esas emociones, no tenemos cómo traducirlo, cómo interpretarlo, cómo sacarlo. Entonces, conforme vamos desarrollando y vamos como canalizando las emociones y cómo sacarlas, entonces ya empieza este rol del lenguaje, ¿no? Entonces se dan cuando interviene la conciencia y se pueden regular mediante nuestros pensamientos, que aquí es donde ya viene esta parte interesante de la moral o la ética o cómo actuar, ¿no? Porque si yo tengo una ira descontrolada, no voy a agarrar matando gente, ¿no? O sea, entonces tengo que tratar de vivir en esta sociedad en donde me marca que la ira puede ser buena y mala, que ahorita lo vamos a tocar, pero me va marcando esas pautas de cómo vivir en una sana convivencia, en una sana armonía. Y es lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Entonces tenemos las emociones primarias, ¿no? Entonces, primero, las emociones primarias, que son pues las primeritas que tiene un bebé o que manifiesta un bebé, es cólera, alegría y tristeza. Bueno, y el miedo, por supuesto. Son como esas primeras emociones que van desarrollando en casi, o no casi, desde que nace. Y ya estas van evolucionando al desagrado a partir de los 2 meses de edad. Entonces ya con eso pues van mezclándose otras emociones que era lo que veíamos en el cuadro de la semana pasada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cólera, pues tiene estas características de ser una respuesta emocional a la frustración, ¿no, Marci? Sí, bueno, el cólera pues es básicamente una de las emociones más importantes y yo creo que de las que primero experimentamos, sobre todo porque cuando eres un bebé, pues no tienes otra forma de comunicar. Entonces, si te sientes incómodo, si tienes hambre, si tienes frío, si no entiendes qué está pasando y por qué ya no estás en un lugar calientito, ya tienes un montón de estímulos, pues es lo primero que sentimos, ¿no? Es una respuesta frente a la frustración. También puede ser una respuesta frente al dolor, ¿no? O sea, que dice que hay un daño que se tiene que reparar. Pero bueno, lo importante de esta emoción es que focaliza la atención en obstáculos que impiden conseguir lo deseado.
¿no? Básicamente. Perdón que Es una maravillosa definición. Digo, entre otros nombres, pues también aquí entra lo que es la ira, el enojo, la rabia, la irritación, el enfado, pero definitivamente esto es una emoción esencial para que un bebé pueda comunicar que le está pasando algo, ¿no? Imagínense si no sintiéramos cólera o no sintiéramos enojo desde que nacemos, moriríamos, ¿no? No podríamos expresar lo que necesitamos y entonces moriríamos. Ay, perdón, nada más te voy a interrumpir, Marci, porque dijimos, pronunciamos algo mal, ¿no? Dijimos la cólera, digo, el cólera, y el cólera es la enfermedad y la cólera es el sentimiento. Entonces, nada más para que no se vaya a malinterpretar ahí, las dos lo usamos mal el artículo, nada más, sí, ya seguir con esta parte del enojo. Está bien, se vale corregir. La verdad es que somos seres humanos y a pesar de que hablamos de lenguaje aquí, pues todos nos equivocamos, ¿no? Bueno, ahora, lo contrario a la cólera sería la alegría. La alegría, pues bueno, favorece la recepción e interpretación positiva de los estímulos. Entonces, aumenta energía, el disfrute, el aprendizaje incluso, ¿no? O sea, la alegría es una emoción esencial para el aprendizaje. Y a más edad, la creatividad y la empatía. Entonces, la alegría, así como la cólera, es súper importante en el desarrollo de un niño, ¿no? Su expresión, ¿cuál sería la expresión de la alegría, Miriam? Sí, pues lo manifestamos por medio de felicidad, alivio, deseo, ilusión, satisfacción. O sea, tenemos un montón de... Y en realidad, bueno, por medio de nuestro cuerpo, la expresión más sencilla de la alegría sería la risa, ¿no? Como los bebés se ríen muchísimo. Nosotros ya nos reímos cuando nos cuentan un chiste, luego nos vamos amargando, ¿no? A mí me pasa mucho que luego me cuentan chistes y es así de, no me dio risa. Pero un bebé se ríe nada más porque está contento. Qué bonito es disfrutar esa risa de alegría pura, ¿no? Como cuando te pones a llorar, que estás muy contento, que también en este caso, pues las lágrimas pueden ser igual una expresión de la alegría. De hecho, ya habíamos hablado en otro programa que las lágrimas en realidad, bueno, es agua y está compuesta por moléculas. Entonces, si son lágrimas de alegría, definitivamente tienen una composición diferente a las lágrimas de la cólera o incluso de la tristeza, que es otra de las emociones primarias de un bebé. Claro. Correcto. Bueno, después tenemos la tristeza, que es esta parte de la expresión del llanto, ¿no? Es que me encanta cómo tenemos expresiones muy básicas, ¿no? O sea, ahorita simplemente para la alegría, para comunicarnos, es riéndonos, es la forma en la que lo expresamos, ni siquiera necesitamos hablar, muchas veces ni siquiera necesitamos decir, me agradó tu chiste porque ya mi risa lo va a decir todo, ¿no? O el la misma sonrisa, ¿no? Si no te ríes tanto igual los ojos, o sea, toda tu expresión corporal. Exacto, y justo ahorita pensando en eso, a mí me ha encantado que si algo bueno ha dejado esta pandemia, entre muchas cosas, ¿no? Porque hay que ver cómo esta parte resiliente y bonita que nos enseñan las adversidades, que la mayor parte de la sonrisa está en los ojos. Yo, como todo mundo traemos el cubrebocas y tú no puedes ver si la persona está riendo o no, tú ves esta expresión, ¿no? De cómo cierran los ojos y hasta como que brillan un poquito y todo, y entonces ahí sabes, ¿no? Que se está riendo. Entonces me parece una forma increíble porque nos comunicamos por medio de todo, o sea, ojos, cejas, son cómo se nos frunce la frente, o sea, todo nuestro cuerpo es lenguaje y es comunicación. Sí, de hecho, ahora que tocas ese tema, a mí me parece algo muy bonito que hemos aprendido a observar esto, ¿no? O sea, muchas personas pensábamos que íbamos a perder algo importante, ¿no? De la interacción con otras personas por no poder verle la cara a una persona, pero en realidad, claro que le estamos viendo la cara, claro que estamos recibiendo sus señales, claro que además ahorita en estos tiempos de pandemia estamos mucho más receptivos a las emociones y los sentimientos de las demás personas. Y yo creo que, como dices tú, pues sí es algo bueno que ha traído la pandemia, ¿no? De entre todas las cosas trágicas, definitivamente el hecho de que seamos más empáticos, de que busquemos ese bienestar en los demás, de que si no tengo la información de la mitad de la cara, puedo verte a los ojos, puedo ver cómo te mueves, puedo ver cómo puedo sentirte, ¿no? Y eso yo creo que es algo que estábamos perdiendo y que definitivamente, pues es muy bonito que estemos recuperándolo. Es correcto, sí, definitivamente son esas situaciones que hay que valorar, verlas como lo positivo que nos dejan situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo, pero que al final siempre hay forma de que nuestro cuerpo sea nuestro lenguaje, nuestra expresión, y eso nos ayuda a crear o a seguir
manteniendo esta empatía con otra persona cuando estamos hablando. Pero bueno, entonces tenemos estos sentimientos, tenemos la tristeza, bueno, ya mencionamos cólera, alegría, tristeza, miedo, ¿no? El miedo, ¿cómo lo manifestamos? Pues obviamente por medio de la ansiedad, de la inseguridad, de la desconfianza, de la timidez. Esa parte de, con nuestra postura también cambia, ¿no? Se vuelve rígida. Hablábamos incluso en el programa anterior de cómo las personas que están en el área de recursos humanos de las empresas, cuando es una entrevista, esas personas están tan preparadas en este rubro que olfatean el miedo del candidato y obviamente pues se manifiesta por mil cosas, sudoración, no sé, rigidez, te trabas al hablar, o sea, son un montón de situaciones, pero todo el tiempo, o sea, fíjense cómo nuestro cuerpo nos está gritando que algo no está bien. O sea, en realidad, si estás en una entrevista de trabajo y te empiezan a sudar las manos, tu cuerpo es como manifestar que, o sea, estás en una zona de peligro, ¿no? Refúgiate. O sea, te está hablando, él es el que te habla a ti, o sea, trata de escucharme. En el caso de las enfermedades, como lo mencionábamos, como cuando empiezas a manifestar síntomas, pues es tu cuerpo gritándote que está mal. Entonces, todo el tiempo somos lenguaje, todo el tiempo somos comunicación, y esa es la parte en donde se vuelve muy interesante porque lo importante va a ser ver cómo actuar frente a ciertas emociones, ¿no? O sea, como les decía, en la ira, pues yo no puedo agarrar y matar a todo el mundo, o sea, me rijo por ciertas condiciones sociales, espirituales, de muchas categorías que van marcando mi ser, o sea, y cómo voy a reaccionar frente a eso. Pero y después, bueno, tenemos estas emociones secundarias, Marci. Bueno, antes de pasar a las emociones secundarias, me gustaría hacer aquí un punto. A mí me parece algo muy importante que entendamos esta conexión que hay entre la tristeza y el miedo. ¿Por qué? Porque en realidad la tristeza, bueno, no hablamos tanto de ella, pero la tristeza es una reacción frente a una pérdida. Pérdida, ya sea que perdí mi juguete favorito cuando soy bebé y no lo puedo soportar, o que se me murió alguien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces el miedo viene de un estímulo demasiado intenso a la sensación de pérdida, sobre todo del sustento, ¿no? O sea, cuando un bebé llega a sentir miedo es porque ya pasó por esa sensación de pérdida, de sustento, que dices, ya no me están dando de comer, ya no estoy satisfaciendo mis necesidades, y de pronto ya llega a ser algo tan intenso que entonces ya se convierte en miedo, porque ya no es nada más el perdí algo pero voy a estar bien, sino el perdí algo y no voy a recuperarlo y no voy a estar bien, y qué voy a hacer con esto. Entonces a mí me parece esto un ejemplo muy bonito de cómo todas estas emociones están interconectadas definitivamente, ¿no? Algunas son opuestas, otras están entrelazadas, pero cómo es muy importante el desarrollo de estas 4 emociones primarias desde un principio, el desarrollo óptimo, ¿no? El permitir que esto suceda. Ahora, como tú mencionabas, tú no vas a matar a alguien porque sientas ira, pero porque eso ya está siendo un sentimiento. O sea, eso ya es un constructo social, ya es algo que tú, esa emoción primaria de cólera que sentiste, ya la transformaste en un sentimiento, ya lo volviste personal, ya está influenciado por tu educación, por todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, y entonces ya puedes incluso pensar en este tipo de cosas de, ok, no voy a matar a alguien, pero un bebé, pues un bebé te suelta el golpe, ¿no? O sea, un bebé grita, avienta, patalea y te puede llegar hasta lastimar. Digo, afortunadamente no son tan fuertes, pero ¿a qué vamos con esto? Que esta misma emoción es incontrolable en los bebés porque no las pueden transformar en sentimientos. Ahora sí, pues vamos a pasar a las emociones secundarias. Las emociones secundarias empiezan a aflorar en los primeros meses del niño y se van transformando entonces eventualmente en sentimientos. Correcto. Entonces aquí tenemos la sorpresa, la vergüenza, el amor y la aversión. Claro que, bueno, por supuesto, el caso lo veíamos en el programa anterior, en el cuadro que presentábamos, basándonos en cómo son los muñequitos de Intensamente y cómo se va presentando esas emociones en Riley. Vemos cómo está también fundamentada esta parte porque Riley empieza con las emociones completamente básicas, en realidad, ¿no? Entonces, todo esto va mutando de una manera muy interesante en estas emociones secundarias que, bueno, aquí estamos mencionando algunos ejemplos, pero veamos el caso, lo mencionábamos de la nostalgia, por ejemplo, ¿no? Cuando tristeza toca el recuerdo y se hace esa fusión de alegría con tristeza, porque es algo que es muy bonito, que lo quisiera volver a vivir y por eso me da tristeza no poderlo vivir, pero al mismo tiempo es como esa alegría de recordar, la añoranza, la nostalgia, veamos la palabra que más o menos tiene esa parte pero es todavía más fuerte en portugués que saudade, todo este concepto de que
algo que te hizo feliz te traiga tristeza y felicidad al mismo tiempo. O sea, se me hace algo increíble y es aprender a combinar sentimientos y emociones, ¿no? Entonces, no sé, en el caso de la sorpresa, pues lo manifestamos con asombro, interés, curiosidad. O sea, vamos viendo que algo nos causa emoción, pero la sorpresa, o sea, nos puede causar alegría por la parte de descubrir algo nuevo, pero al mismo tiempo miedo porque no sabemos qué vamos a encontrar, ¿no? Entonces, vamos mezclando ya un montón de emociones que nos hacen entender las cosas de manera distinta. O vergüenza, ¿no, Marci? Ay, vergüenza, pues vergüenza es una emoción y eventualmente un sentimiento de reproche contra sí mismo por algo que ha hecho y que sabe que está mal, ¿no? O sea, básicamente es algo que podemos relacionar con la culpa, con la inseguridad, con la timidez, lo ridículo, la mortificación, el remordimiento, que híjole, para mí esto es un tema súper extenso por cómo muchos de nosotros hemos crecido con culpa, con vergüenza, ¿no? Incluso yo creo que hasta por temas religiosos, a muchos se nos ha inculcado esto de vivir con culpa, de decir, ay, hice esto mal, hice el otro mal, todo lo que hago está mal, ¿no? Y muchas veces como esta vergüenza que puede llegar a ser una emoción positiva es como para indicarnos que a lo mejor ya nos pasamos un poquito, también a veces podemos ya regir nuestra vida por la vergüenza y que esto se convierta en un tormento, ¿no? Entonces, sigue siendo muy importante cuidar estas emociones secundarias en el desarrollo de un niño. Es natural sentir sorpresa, sea negativa o positiva, es natural sentir vergüenza, sea negativa o positiva, pero hay que aprender a lidiar con estas emociones para que no se nos queden instaladas, sino vivamos con ellas y que se conviertan ya en un estilo de vida. Exacto. Y si una relación con una persona, si estás en un tema de espiritualidad o etcétera, que te inculque esa parte de sentir culpa y no se te enseñe lo bonito que es el amor en cualquiera de los rubros, sea de manera personal o lo que sea, ahí no es. Entonces, siempre tener en cuenta que nosotros estamos para poder sentir esta emoción desde un punto de vista humano, ¿no? O sea, al final es lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, las dos usando mal el artículo para definir cólera y no, quizá nos da pena, pero pues al final pues no pasa nada, o sea, son situaciones, de hecho queremos después hacer un programa hablando de esta parte de los errores básicos que luego cometemos al hablar, porque pues al final es eso, es tratar de lidiar con esta parte, no somos como robots programados que podemos hacer las cosas y que al final pues la parte de la vergüenza es súper natural. Entonces, y una que a mí me encanta que es bien complicada, el amor, ¿no? Esto cómo se define, es bien complicado. Nos tendría que hablar a lo mejor un psicólogo, un psiquiatra, un antropólogo, un poquito más de esta parte de cómo se ha ido desarrollando esta emoción, este sentimiento, esta parte del sentir que tenemos para poderlo proyectar en un lenguaje, porque pues para muchos significa amar ciertas cuestiones, ¿no? Que claro, tenemos definiciones universales, obviamente lo damos por medio de la aceptación, de la afinidad, de la confianza, pero pues al final es algo muy subjetivo. Sí, definitivamente es algo muy subjetivo. Lo que sí es un hecho es que el amor favorece todos los procesos cognitivos. O sea, eso es un hecho, ¿no? Así como lo hablábamos de la alegría, que además cuando se combina con la alegría, bueno, es maravilloso, ¿no? Pero por sí mismo el amor favorece la empatía, la comunicación, el bienestar. O sea, el amor lo podemos encontrar en todos lados, ¿no? O sea, al final creo que es un poco de lo que habla la frase del Principito, ¿no? De lo esencial es invisible a los ojos. Claro, es el amor y todo lo que viene detrás del amor. No es nada más el amor a mi mamá, el amor a mis amigos, el amor a mi familia, es también el amor por mí mismo, el amor por la vida, el amor por crecer, por experimentar, por conocer, ¿no? O sea, por generar empatía, por comunicarme de una manera funcional para poder vivir bien. Exacto, exacto. Darlo ilimitadamente, entender que hay que ser empático. Lo hemos dicho en todos los programas, ¿no? De hecho, hemos tratado como incluso de generar esta conciencia de querernos todos. Nosotras sí tenemos este pensamiento, por eso somos amigas, yo creo, tenemos este pensamiento como hippie en que todos hay que querernos y apoyarnos y ya saben. Entonces, esta parte que hemos dicho muchas veces, pero al final es eso, o sea, ser empáticos para poder vivir en una sociedad tranquila, o sea, y que todos aportemos para bien. Entonces, bueno, después de esto tenemos la versión, ya por último, como ejemplos, como les comentábamos, de emociones secundarias. Y bueno, esto se manifiesta, como ya sabemos, por medio de repulsión, desdén, desprecio, etcétera. Y que al final, pues es lo mismo, ¿no? O sea, puede ser bueno y puede ser malo, que eso es de lo que vamos a hablar ahorita en unos momentos.
no tiene que ser negativo, porque casi siempre cuando te dicen, no, es que, a ver, enojarte está mal. No, es que enojarte no está mal. O sea, enojarte sin sentido y ser agresivo sí está mal. Entonces, eso es lo que vamos viendo. O sea, la aversión no está mal. De hecho, tu cuerpo, tu conciencia, tu mente te están indicando que hay cierto peligro en algo y que por eso muestras aversión. Lo que Claro. está mal es que trates a alguien mal, que seas racista, que seas xenófobo, que sea, o sea, eso es lo que está mal. Claro. Entonces, esta va siendo la forma en la que nosotros, por medio de nuestro lenguaje, vamos a ir delimitando cómo nos formamos. Y ante todo Perdón esto, que te sí, interrumpa. Aquí adelante. volviendo al tema de intensamente, yo creo que esta es la razón por la que pusieron desagrado o desprecio, ¿no? Que en realidad es la aversión. O sea, pusieron las 4 emociones básicas o primarias, pero también incluyeron el desprecio y yo creo que fue muy importante porque de esta forma entiendes un poquito más por qué es importante que exista esta emoción, ¿no? O sea, de hecho yo también la relaciono inmediatamente con algo negativo, pero bueno, en realidad esto es algo que es una respuesta de escape o rechazo a algo desagradable o desconocido. Entonces, al final es un instinto de supervivencia, ¿no? Es algo que nos está diciendo, ay, esto como que no me gusta tanto, como que se ve echado a perder esta comida, entonces no me la voy a comer, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante, más allá de que de una manera negativa puede llegar a ser hasta el odio, ¿no? Es el desprecio, el te odio, no te soporto, también puede ser algo que nos ayuda a sobrevivir y también es una emoción muy importante, que de hecho creo que esto me ayuda a entender por qué escogieron esta emoción de las emociones secundarias para la película de Intensamente, ¿no? Exacto. Bueno, y mencionar también cómo los seres humanos estamos dotados de una capacidad asombrosa de manifestación de emoción y sentimientos. O sea, esa traducción, lo comentábamos en los programas pasados, ¿no? Cuando Descartes hace este tipo de análisis entre los animales y las personas y decir, bueno, ok, llegar a la conclusión de, veo que los animales no tienen vida, bueno, vida como nosotros la entendemos, ese raciocinio, esa pasión, el pensamiento crítico, la razón, el lenguaje, pero al mismo tiempo hacen su esfuerzo por comunicarse y lo consiguen por medio de emociones primarias, de hecho. Entonces, todo ese tiempo estamos teniendo un diálogo con los animales que no nos damos cuenta, lo decíamos, incluso mencionamos en algún momento el beso del gato, ¿no? Cuando los gatos te quieren transmitir tranquilidad y avientan un parpadeo y tú se lo regresas, tú te estás comunicando con el gato, o sea, no tienes que hablar lenguaje gatuno, o sea, tú vas entendiendo esa forma de expresión corporal y el experimento que hace Descartes, en este caso con los simios, pues van viendo, ¿no? Esta evolución del lenguaje y dicen, oye, pero, o sea, ok, no tiene raciocinio, pero veo que se quiere comunicar, que quiere hacer esta parte. Entonces él ve que... ¿no? O sea, tiene estas emociones básicas, las siente el cólera, siente la alegría, o sea, existen esas emociones. Esa es la razón por la que podemos comunicarnos con un animal. Exactamente. Entonces dice él, o sea, al no tener voluntad y libre albedrío para dominar las pasiones, entonces no tienen pasiones humanas y por ende no tienen este proceso tan desarrollado del lenguaje, pero al mismo tiempo quieren comunicar. Y entonces ahí se empiezan a dar cuenta de toda esta parte, ¿no? Y entonces llegan a esta conclusión. Ya a lo largo de los años lo postula uno de los lingüistas, Richardson, que el determinismo genético y el innatismo no explican el surgimiento del lenguaje y de la emoción. O sea, eso me parece increíble porque era lo que hemos dicho desde el programa anterior. Todo el tiempo están ligados. O sea, pero a la fecha, según los estudios que han hecho, no hay un gen del lenguaje ni genes que sean un factor determinante para poder hablar, para poder desarrollarlo, ya que solamente son recursos utilizados por un sistema que vamos generando de manera regulada como sociedad, regulada de manera cultural, familiar, etcétera. Entonces, esa función que no está probada de dónde surge, que me parece increíble que después de todos estos años no puedan identificar cómo es que surge este desarrollo, esta danza que describíamos en el programa anterior, nosotros tengamos esa parte pues tan desarrollada, tan latente y que podamos sentarnos con un interlocutor y entenderlo todo, aunque intervengan las funciones del lenguaje, que era lo que veíamos en los primeros programas, ¿no? En el metalenguaje, si no tenemos las mismas características familiares, culturales, surgen
pues como dudas, ciertas, como que no entienden. ¿No? O sea, ya son ahí cosas que no nos permiten que llegue el mensaje de manera adecuada. Pero al final las ganas y todo esto de comunicarnos están ahí, ¿no? O sea, somos seres que siempre buscamos comunicación. Exactamente, o sea, todo nos lleva a eso, a comunicarnos, nuestro cuerpo es lenguaje, todo nosotros, todo nuestro ser siempre trata de comunicarse y enviar las señales o los mensajes adecuados para nosotros afrontar ciertas decisiones. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, ahorita vamos a un corte, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, El Arte del Lenguaje y Naolin. De momento, pues ahorita, además de todos los servicios que tenemos unas promociones muy padres que pueden consultar en nuestras redes sociales para clases de idiomas. Tenemos más de 12 idiomas disponibles, tanto enfocados para aprenderlos por gusto como enfocados para aprenderlos de manera técnica a nivel empresarial. Entonces, cualquier duda, escríbanos, por favor, contáctenos. Y bueno, seguimos con ustedes, regresamos.
Muchas gracias por permanecer con nosotros. Seguimos aquí entonces en esta parte de emociones y lenguaje. Y bueno, estábamos hablando de cómo vamos nosotros generando esa diferencia entre cómo sienten los animales y la forma en la que decidimos sentir. Entonces, por ejemplo, tenemos varias situaciones, ¿no? Primero, pues esta parte de las emociones negativas y positivas, que al final era lo que estábamos mencionando hace unos momentos, de cómo no existe tal cual. De hecho, y cómo te transmiten ciertas actitudes, ¿no? Así como los animales buscan transmitirte como con gestos o retirándose o esta parte, pues así es como nosotros también, sin decirlo, sin pensarlo, lo hacemos, ¿no? O sea, cuando algo nos da asco, muchos pues hacemos la cara así como de asco y lo vamos manifestando por esta parte de lenguaje no verbal, en donde vamos evaluando cómo empatizar con las personas. De hecho, ahorita me estaba acordando de una anécdota de que yo en ese momento estaba saliendo con alguien, como que andábamos quedando y entonces platicando así, pues este chavo, esta persona, le hace como o sea, como que trató mal al mesero, o sea, como que así como con de manera muy... Esto despectivo. De manera despectiva. Y a mí me trató increíble y todo fue padrísimo, pero en ese momento en el que él ya trató despectivamente al mesero, yo en ese momento dije, no hay una segunda cita. Para mí eso fue como que marcó todo, porque una persona, para mí, ¿no? Que trata a alguien de manera despectiva así, pues tú no sabes si te va a tratar en algún momento a ti de manera despectiva, porque es alguien que ya tiene este tipo de sentimientos de desprecio hacia alguien que él considera inferior o que no considera de su nivel. Y son situaciones que te van prendiendo focos rojos, ¿no? Y él no necesitó decirle nada, porque de hecho no le habló mal, pero sí tenía como estos ciertos gestos alemanes. Ajá, que te van diciendo, te van gritando a ti como que él no está a gusto, le desagrada esta parte, ¿no? Y a raíz de eso, o sea, como que tú vas tomando tus decisiones, vas viendo, vas empezando a leer el lenguaje corporal y pues tomas tus decisiones, ¿no? Entonces, al final siempre nos vamos comunicando de esta manera y vamos marcando la pauta de entender, de tener este lenguaje, aunque no sea de manera tal cual comunicativa. Sí, y fíjate que este es un gran ejemplo porque en realidad él estaba siendo despectivo con otra persona porque estaba sintiendo desprecio por el mesero, porque como dices tú, a lo mejor lo considera un ser inferior, y eso activó en ti el desprecio como un foco rojo de aquí no es, ¿no? Yo no quiero estar con una persona que trate a los demás de esta forma porque, como dices tú, no sabes si así va a tratar a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos o a todas las personas que están a su alrededor y solamente te está tratando bien a ti para quedar bien, ¿no? Y como muchas veces también esta parte de querer quedar bien con una persona o incluso con la misma sociedad puede llegar a ser tan pesado y tan negativo. Digo, en tu caso, pues simplemente perdió la oportunidad de volver a salir contigo. Pero, por ejemplo, ahorita me viene a la mente una palabra en japonés que de nuevo es súper difícil de pronunciar, es algo así como kiyokumama o algo así, pero básicamente define a una madre que presiona despiadadamente a sus hijos para que obtengan logros académicos. Entonces, imagínate, o sea, el daño que le puedes hacer a un niño porque tú quieres quedar bien con sociedad, porque sientes a lo mejor que si no quedas bien o que si tus hijos no quedan bien, la sociedad va a despreciar a tu hijo o te va a despreciar a ti o va a despreciar a tu familia completa. Entonces, es como muchas veces cuando se nos sale de control esta parte del miedo y del desprecio, nos puede llevar a un punto tan oscuro que ya hasta existe una palabra. Imagínense qué tan fuerte es para hacer esto, ¿no? Como muchas veces dañamos tanto a un niño por querer quedar bien. Exacto. Y al final es esta parte, ¿no? De cómo vamos entendiendo ciertos factores culturales. Nosotros sabemos que en Japón, por ejemplo, es una súper deshonra que alguien no tenga empleo, es una súper deshonra que reprueben una materia, crean personas de excelencia y esto genera muchísima presión social. Sabemos que Japón ocupa uno de los primeros lugares en suicidios por esta presión social, o sea, por no poder encajar, por no llenar las expectativas. Y me parece completamente normal que exista una palabra para esto. Lo que me parece impresionante que hemos hablado en los programas es cómo no existe la traducción en nuestra cultura, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una afortunadamente no existe. Digo que también a lo mejor nosotros lidiamos con problemas opuestos, como que a veces somos un poco flojos, ¿no? O no existe como tanta presión para ser más productivos y mejores,
pero qué bueno que no tengamos estos extremos de violencia, porque al final es violencia contra los niños, y que fíjate cómo está como distorsionado, porque esto al final viene desde el fondo, viene desde el amor de una madre que quiere ver bien a sus hijos en la sociedad en la que creció, pero este amor está totalmente distorsionado hacia el miedo y hacia el desprecio de la sociedad, y entonces se pierde la esencia del amor, ¿no? Correcto. Y de hecho, bueno, tenemos el caso contrario, ¿no? Una palabra que habíamos visto, Marcia, en griego, que es la palabra meraki. La palabra meraki significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Qué bonito que en lugar de que exista la palabra kioikumama, enseñáramos el meraki, ¿no? Entonces, en lugar de presionar despiadadamente a alguien para que consiga un logro, mejor le enseñáramos a poner el alma en ello para que entonces de una manera hasta con pasión salgan las cosas. Y se nota mucho, ¿no? O sea, nosotros podemos identificar muchísimo cuando alguien está haciendo algo apasionadamente porque le sale, le nace, y entonces hasta el impacto social es distinto, ¿no? O sea, por eso hay artistas que nos encantan, porque se nota esa pasión con la que trabajan y eso conquista al receptor, y entonces es como, wow, se vuelve ese lenguaje de entre el artista y el receptor que va generando esa empatía tan bonita de sentimientos, y en todo, ¿no? O sea, en realidad, ojalá que hagamos más meraki y menos koyukumama. Ya te salió la pronunciación. Sí, esperemos que sí, porque definitivamente, digo, a veces el hecho de que seamos tantas personas en el mundo no nos permite, sabes, que existe esta libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Porque te dicen tus papás, es que quieres ser músico, quieres ser artista, digo, en mi caso, pero, y es que hay tanta gente que hace eso que tengo mucho miedo de que no te vaya bien, porque mejor estudia medicina, ¿no? Y resulta que hay tantos médicos que también no les va a ir bien, ¿no? O sea, ya somos demasiados, pero al final yo también creo que cuando haces algo con amor y poniendo el alma en ello, cuando hacemos Meraki, eventualmente vamos a encontrar la felicidad, vamos a estar bien, ¿no? O sea, no quiere decir que no vaya a ser un camino duro y difícil, pero definitivamente creo que es un camino muy bonito, ¿no? Muy sano, muy humano, o sea, el buscar estar bien. Exacto, exacto. Y al final todas estas emociones, todos estos impulsos, pues están hechos por estos gestos, ¿no? Que son hasta como parte de un instinto. O sea, cómo vamos identificando la empatía, vamos leyendo estos gestos que nos hablan de alguien, podemos interpretar si ese alguien nos cae bien o no, como yo en mi caso de esta persona con la que no volví a salir porque dije, pues no es necesario que a mí me hable mal o que le hable a alguien más mal, o sea, a mí sus gestos me están diciendo que simplemente es alguien que no me va a interesar, o sea, ya, porque no tiene esos requisitos para mí, que para mí son importantes, para alguien más no lo serán, para mí lo eran, y por eso tomas esas decisiones. Y te vas dando cuenta que al final es como en el caso de los animalitos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la parte, en la ontogenia del gato, cuando los gatitos se van desarrollando, van creciendo, cuando ellos se muerden, juegan mucho entre sí, ¿no? Pues está la camadita y juegan y todo. Entonces, la forma de identificar hasta qué grado puede llegar una mordida de juego es por medio del chillido. Entonces, un gato muerde al otro gato y el gato chilla, y entonces el otro deja de morder o muerde más suave, y entonces ya es un juego. Y van midiendo la fuerza de la mordida para ver cuándo van a hacer un ataque y cuándo van a jugar. Entonces, todo, así como ellos caen en esta parte de comunicación, nosotros igual, o sea, esta persona bastó con que hiciera una mueca de desprecio para que yo dijera, por aquí no es, ¿no? O sea, entonces todo el tiempo nos estamos hablando de esta manera. Y esto, de hecho, creo que viene más por la parte del instinto, ¿no? Que también creo que a veces lo hemos perdido, pero ¿qué es el instinto? Es este foco rojo, esto que te está diciendo, aquí sí, aquí no, esto me late, esto no me late, que claro que está alimentado de emociones primarias, porque todo está conectado, porque ya dijimos que lenguaje y emociones, o sea, son inseparables, pero al final el instinto es algo que traemos todos, ¿no? Animales, humanos, y que desgraciadamente creo que también nosotros hemos perdido, ¿no? Hemos perdido esa conexión de escucharnos a nosotros mismos, de entender estas emociones primarias y de hacerles caso, ¿no? Esto me recuerda, de hecho, a una anécdota, ay, que me parece muy triste, de una chica de una ciudad pequeña que se fue a vivir a la Ciudad de México, que estaba trabajando en un estudio de animación. Yo, de hecho, trabajaba en ese estudio, por eso supe la historia. Y pues era una chica muy alegre que andaba por allá trabajando y todo, y entonces un día andaba paseando en el centro de la ciudad
y, y se le acerca un viejito y le dice, oiga señorita, tengo un boleto de la lotería y acaba de salir que gané, pero yo la verdad, yo nomás quiero 500 pesos para irme a mi pueblo, ¿no? O sea, yo sí, te lo doy y a mí, págame mi boleto. Y pues entonces, pues inmediatamente ella le brillaron los ojos y dijo, pues claro, ¿no? 500 pesos contra un boleto de la lotería. Yo creo que hasta en ese momento de repente hasta si te entra un poco de raciocinio, dices, bueno, pues igual y si es falso el boleto, pues bueno, no me voy a quedar pobre por 500 pesos, ¿no? Bueno, va. Pero entonces llega otro chavo al mismo tiempo y le dice, ay, oye, no, yo lo quiero, yo te doy 1,000 pesos, pero yo lo quiero, pues oye, pues ¿cuánto puedes ganar en la lotería, no? Y entonces se prende ella luego, inmediatamente, o sea, a mí me impacta que no haya habido una conexión ahí instintiva, ¿no? O sea, no, yo llegué primero, yo le doy los 500 pesos, yo me quedo con el boleto de la lotería, le dice el chavo, no, ya te gané, ya, yo lo quiero, total que de repente le dice él, bueno, ¿sabes qué? Dame una lana y ya yo te dejo el boleto, ya le damos al señor su boleto para que se vaya al pueblo y tú me das una lana y ya te quedas con el boleto. No, sí, te doy lo que quieras, es más, vamos ahorita a mi departamento, te llevo a mi departamento, te doy todo lo que tengo, te doy mi computadora, la computadora del trabajo, mi teléfono, mi roomie tiene instrumentos musicales, tiene una computadora, te doy todo. Pues se lo llevó al departamento y le dio todo, ¿no? Y pues ya, el otro encantado de la vida se llevó todas las cosas, se subió un taxi, se fue y ella todavía loca así va con la jefa y le dice, oye, ¿qué crees? Es que tengo un boleto ganador de la lotería, perdóname, regalé la computadora del trabajo, pero ya con esto son millones de pesos, entonces voy a poder pagar todo, ¿no? Y entonces pues inmediatamente la jefa le dice, oye, a ver, espérate tantito, ¿no? O sea, vamos a hablar, porque a mí como que no me late para nada, o sea, ahí sí funcionó el instinto de esta persona, que este boleto sea real, pues efectivamente hablaron y pues claro que no era real, era un boleto apócrifo y pues esta chica ya se había metido en un problemón, ¿no? O sea, la demandó el roomie porque pues regaló todas sus cosas, perdió el trabajo y se quedó endeudada, se tuvo que regresar a su ciudad, o sea, una tragedia, ¿no? Pero yo a mí lo que me impactó de esto es cómo no hubo instinto, cómo no hubo conexión con las emociones primarias, cómo en ningún momento hubo un foco rojo que dijera, te están engañando, cómo no hubo un foco rojo que dijera, te vas a llevar a un desconocido a tu casa donde estás sola con esa persona, te pueden desaparecer, te pueden hacer algo horrible, ¿no? Te están robando todas tus cosas, estás tomando las cosas de tu roomie que no te pertenecen, aunque tú las puedas reemplazar con millones de... O sea, a mí eso es lo que me impacta y dices, qué fuerte y qué triste que una persona crezca y totalmente desconectada de las emociones. A mí me decían en ese momento, ay, no, pues es que es una chica de pueblito y ella no trae la malicia o no trae la preparación que ya trae la gente de la ciudad, que ya sabe cómo lidiar con estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que independientemente de que vengas de una ciudad pequeña a una ciudad grande, cómo es muy importante que crezcas con estos sentidos desarrollados. Ojo, no es crecer con miedo y no es crecer paranoico de decir, tengo que andar así todo el tiempo al tiro para ver que no me asalten o que no me hagan algo. Es estar conectado con tus emociones para que de repente digas, no me voy a ir por este lado de la calle, ¿no? O me están ofreciendo algo, no, gracias, no me late. Bueno, esta anécdota a mí me sigue impactando porque digo, qué fuerte. Y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de la vida nos han engañado y hemos tenido esta desconexión primaria de instinto y de emociones, pero cómo a veces puede llegar tan lejos, ¿no? De hecho, ya hablé un montón, pero también esto me hace pensar ahora en cosas un poquito que juegan más con tus emociones. ¿Qué pasa con estas llamadas que te hacen de, tenemos secuestrado a tu hijo y necesito que me deposites ahorita 10,000 pesos o no lo vas a volver a ver? Cómo a veces esto te atrapa por completo, ¿no? A mi mamá una vez le pasó eso y yo estaba en mi cuarto acostada y mi mamá, sabiendo que yo estaba en mi cuarto acostada, dudó tanto en el momento y no sabía ni siquiera si ir a ver a mi cuarto o quedarse ahí para escuchar cuánto dinero tenía que depositarle, ¿no? Afortunadamente fue a mi cuarto y se asomó y me vio ahí y todavía dudó en colgar el teléfono porque dijo, ¿qué tal si me están viendo? ¿Qué tal si saben quién soy? Claro que no saben quién son, o sea, la mayoría de las veces son llamadas desde la cárcel, ¿no? ¿Cómo te puede atrapar tanto esto que juegan con tus emociones a un nivel que ya no tienes tu contacto con tus propias emociones? Exacto. Fíjate que ese tema se me hace súper triste y complicado. Digo, la verdad es que aquí en México tenemos ya una súper experiencia en llamadas de extorsión, ¿no? Yo he visto incluso TikTokers que graban sus bromas a los presos cuando les marcan para tratar de extorsionarlos y me muero de la risa, pero honestamente es un chiste negro, como todo aquí en México, porque por una parte es muy chistoso que ya hayamos desarrollado un callo y una piel para eso, que tristemente nos cuenten a veces ciertas situaciones
horribles que pasan y para nosotros ya sea normal, o no, normal no, que sea común y que entonces empecemos a verlo ya como, ay, qué mala onda, ¿no? Pero pues le pasó. Oh, no, te pasó, no te pusiste las pilas. Y es como, Exacto, o sabes que a mí me molestaba mucho como esa parte, de, por ejemplo, te asaltan y entonces te dicen, la persona a la que le cuentas llegas y le dices, no manches, me asaltaron, y entonces la otra persona te dice, pues sí, pero pues es tu culpa por llevar el celular en la mano. O sea, es que no debería ser mi culpa. está revisando, ¿no? Claro. Exacto, no debería ser mi culpa. Yo podría circular, debería poder circular cómodamente con mi teléfono, pero es cierto, si yo ya sé que vivo en un país con esa propensión, pues mejor estoy alerta y me guardo el teléfono. O sea, qué triste que lleguemos a esta parte de no sentir empatía y decir fue tu culpa, pero al mismo tiempo, pues sí es cierto. O sea, tenemos que tener como todas las alertas bien prendidas y como dices tú, tampoco estar paranoico, simplemente pues estar Conectados, es que es estar conectados, ¿no? O sea, el hecho de que tú sepas que no puedes llevar el teléfono en una calle, en el centro de la Ciudad de México, por ejemplo. Sí, o sea, influye mucho que tengas la información previa de que es un lugar peligroso, pero también está bien estar en contacto contigo, con tus emociones, es decir, ¿me siento seguro aquí o no me siento seguro? ¿Me la juego o no me la juego? Pero muchas veces lo hacemos de forma inconsciente. Muchas de estas cosas pasan porque no tenemos conexión, no tenemos ya este instinto animal que, o sea, un animal vive del instinto, ¿no? No puede sobrevivir sin el instinto. Como nosotros hemos llegado a un punto en el que sobrevivimos sin él, sobrevivimos, ¿no? Porque muchas veces el hecho de tener esta desconexión nos hace perder muchísimo. Exactamente. O sea, al final esta parte de no saber hasta qué grado interpretar y en este tema de las extorsiones y mucho también hay anécdotas que te topas muy impresionantes de niños, mujeres, señores, que si no hubiera sido por su instinto no la libran, ¿no? O sea, el otro día escuchaba ahí el TikTok de una chava precisamente contando su historia súper dramática de cómo ella se subió a un taxi, como que no le vibró muy bien la persona con la que iba, la persona iba, ella dice que no sabe si sería su primera vez o qué, porque la persona iba muy nerviosa, que iba como, el conductor iba como sudando así mucho y como que se tallaba la cara, la cabeza, y todo ese lenguaje corporal ella lo tradujo y dijo, más vale aquí corrió que aquí quedó, y abrió la puerta, se salió y bueno, y cuenta la historia y todo, y al final dices, sí, claro, porque todas estas partes son esos focos rojos, y cómo toda esta parte de las emociones mal empleadas nos llevan hacia situaciones horribles, ¿no? La parte de por qué hay tantos presos en México es por esta parte. Yo soy muy fan de la reinserción social, o sea, yo sí creo en ella. El problema son los procesos. Yo creo que una persona debería tener derecho a arrepentirse y poder ser reintegrar a la sociedad y vivir de una manera digna, aprender a manejar mejor sus emociones, o sea. Sí, claro. O sea, yo la verdad sí estoy súper en contra de la pena de muerte en muchas situaciones que son súper polémicas y no vamos a tocar aquí, pero yo creo que una persona debe tener una segunda oportunidad. El problema, y también a qué grado, ¿no? Yo sé que hay personas, he platicado muchas veces con psiquiatras y demás, por ciertas traducciones y elementos, mi terapeuta incluso, y me dicen es que sí hay personas que ya tienen unos males tan fuertes, ya es una destrucción, que bueno, ellos hablan de destrucciones como en ciertos campos de la conciencia y todo, que ya cuando llegas a cierto grado ya es inútil, no se puede hacer, ¿no? Y bueno, serán los casos extremos, pero lo que me mencionaban y que era muy interesante es que son los menos y que la mayoría sí tendría posibilidad porque casi siempre es como robar por hambre, porque te enseñaron eso, porque creciste alrededor de eso, entonces para ti es normal robar, golpear, ¿no? O sea, cometer crímenes, pero en realidad, ¿por qué no reaprender? Exactamente, exactamente. Entonces era lo que yo le preguntaba, ¿no? O sea, ¿se puede? Me dice, claro que se puede, pero tristemente aquí no hay programas enfocados en eso. Las prisiones, al contrario, se vuelven en escuelas de maestría y doctorado para la gente que a veces ni siquiera entra tan maleada.
Y son situaciones muy tristes porque pues no estamos poniendo atención ahí, ¿no? En cómo vas sacando el sentimiento, que era lo que decíamos al inicio, ¿ok? Siento coraje y no por eso voy a andar matando gente, pero la gente que no aprendió a meter ese filtro en la forma de comunicación y de expresión de su emoción, pues sí mata gente. Entonces ahí es donde empieza este problema con esta parte social. Y justamente esto me hace pensar en una anécdota ya habían mencionado antes a Marshall Rosenberg, que es el que desarrolló de la comunicación no violenta, ¿no? ¿Qué es la comunicación no violenta? Es básicamente saber identificar tus necesidades y poderlas comunicar, ¿no? Como muchas veces estamos tan nublados que no sabemos ni siquiera qué necesitamos y le echamos la culpa al mundo y a ti, y todos tienen la culpa menos yo, porque me están haciendo cosas todo el tiempo. Y entonces esta persona cuenta que estaba trabajando con presos, justo, y que entonces estaba trabajando con un preso y que estaba muy enojado él y le decía, es que estoy súper enojado porque pedí una reunión para que pudiéramos empezar mi programa de reinserción social, justamente, y no me han dado respuesta, y no me hablan y no me llaman, y entonces estoy súper enojado porque por su culpa y ellos no les interesa quién soy, y entonces Marshall Rosenberg le dice, ok, ¿pero por qué estás enojado? No, pues porque ellos no me hacen caso. No, es que en realidad esto no tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que te está faltando a ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que estás sintiendo que te está haciendo sentir tanto enojo, ¿no? ¿Qué hay debajo de ese enojo? Ya después como de un rato de terapearlo, pues ya le dice, la verdad es que tengo mucho miedo. Miedo, emoción primaria. Tengo mucho miedo porque si yo no hago este programa, siento que cuando salga de la cárcel voy a volver a caer y voy a regresar aquí y nunca voy a poder tener una vida normal, y tengo mucho miedo de que no me tome en cuenta la sociedad y tengo mucho miedo de que no me hagan caso. Entonces ya le dice esta persona, ok, entonces imagínate que tú, en lugar de llegar cuando te hablen y que les reclames y les digas y te portes grosero y les muestres tu enojo, llegues y llegues tranquilo con este miedo identificado y hagas lo que tienes que hacer para poder tomar tu programa de reinserción social, ¿cuál va a ser el resultado, no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Y le dice, no, pues definitivamente creo que tienes toda la razón. O sea, si yo llego con mi miedo identificado, en lugar de llegar a reclamar, va a ser muy distinto. Ahora, a mí lo que me impactó de esta historia es que efectivamente sí, lo hizo, tuvo una respuesta positiva, comenzó su programa de reinserción social, y entonces más tarde pasa otra vez Marshall y lo ve muy enojado, ¿no? Muy frustrado, y le dice, ¿qué te pasa, no? ¿Qué tienes? Es que estoy muy triste, porque si tú me hubieras enseñado esto, o si alguien me hubiera enseñado esto hace 2 años, yo no hubiera matado a mi mejor amigo y yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo dijo algo que me hizo sentir muy enojado, y entonces yo en mi enojo lo maté, ¿no? Que es lo que está, justo lo que estamos diciendo. Si yo hubiera sabido identificar en ese momento mis necesidades, si yo hubiera sabido en ese momento identificar de dónde venía, qué me había lastimado, probablemente no lo hubiera matado y no estaría aquí, ¿no? Pero claro que eso viene de cómo educaron a esta persona, ¿no? Con quién creció, con qué valores creció. Entonces, totalmente, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, y yo creo que a mí me encanta este tema de la comunicación no violenta, y te digo, me encantaría que viniera alguien a hablarnos ya profesionalmente de esto, pero cómo realmente esto nos enseña que sí, o sea, son personas que no tuvieron las mismas oportunidades que tenemos nosotros, y eso no quiere decir que no puedan conocer sus emociones y cambiar su forma de interactuar con el mundo. Totalmente. Y la verdad, y cómo está condicionado, volvemos al mismo punto de los factores sociales. O sea, la verdad es que estas personas no son malas, o originalmente no eran malas, que ahí entraríamos en una disputa filosófica súper padre y muy interesante, pero no nos vamos a meter ahí, pero que al final no son malas, que están condicionadas por esta parte y que al final merecen una oportunidad. Yo por eso, o sea, todo el tema de la pena de muerte y de muchas cosas de muerte en relación a, yo siempre he estado en contra, yo soy completamente pro vida en todos los aspectos, porque creo que las personas siempre merecen una oportunidad de todo, de desarrollo, de reinserción, de muchas cosas, ¿no? Pero cómo esto condiciona. Yo ahorita pienso, hay una comunidad en Rajasthan, al norte de la India, que son los Bishnoi. Los Bishnoi consideran que toda forma de vida es sagrada, o sea, toda forma de vida son súper pro vida en todos los aspectos. Y ellos, por ejemplo, si tú, es tan impactante porque si tú tratas de matar una mosca, o sea, o de que te la quitas así, te voltean a ver feo. De hecho, las fogatas las hacen a media tarde porque en la noche empiezan a salir los moscos y les da miedo que la fogata mate al mosco. Entonces ellos creen que todo está ahí por una razón y tienen esta forma súper bonita de interactuar, y su lenguaje
lenguaje está condicionado por esta parte. Entonces todo es vida, todo es sagrado, todo es muy bonito. Hay una historia, de hecho, muy interesante, cómo salvaron árboles en medio de una revuelta, y todo es esta parte de creer, pero ¿cómo lo manifiestas? Porque crecen en ellos envueltos en esta cultura que los empuja a la vida. Y entonces es tocar este tema que iniciábamos hablando, que las emociones que aparentemente son malas, no son malas. Por ejemplo, si yo siento enojo, manifiesto mi enojo a lo mejor por medio de actitudes X, pero si yo agarro ese enojo y mejor digo, ok, ya, a ver, a mí me super priva que maltraten animales, niños viejitos. Entonces, mejor en lugar de enojarme y sacar una pistola y dispararle al fulano que le está haciendo daño a un animal o a un niño o lo que sea, mejor veo cómo salvar al perro, al niño, a lo que sea, y entonces hago una fundación y entonces canalizo mi enojo para hacer justicia, pero no justicia matando gente, ¿no? O sea, justicia tratando de salvar a la víctima, justicia tratando de, pues también de que la persona pague de alguna forma sus errores, no sé si avisándole a las autoridades competentes o no sé. O decías, Marcino, tú en el tema de la aversión o del desagrado, no es malo que le hagas muecas a la comida en cuanto a una forma de sobrevivencia. A lo mejor si tú ves que algo huele raro, pues no te lo comes para no enfermarte, ¿no? O sea, lo que está mal es que a todo le hagas cara de desagrado. Entonces, las emociones bien canalizadas nos van guiando por caminos buenos y malos, pero lo importante es saber cómo lo vamos a manifestar para que también haga una fusión con nuestro lenguaje y transmitamos de manera correcta las emociones y los sentimientos que estamos en ese momento pues desarrollando. Claro. Y bueno, a mí me gustaría cerrar este programa con una palabra en japonés muy bonita, que justamente creo que tiene mucho que ver con esto. Ya lo había mencionado, creo, la palabra la vez pasada, que es wabi-sabi, que es una manera de vivir cuyo foco es encontrar la belleza dentro de las imperfecciones de la vida y en aceptar tranquilamente el ciclo natural de nacimiento y muerte, pérdida y ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Estar en contacto y estar en armonía con mis emociones, que si pierdo, que si gano, que es lo que pasa de la vida y de la muerte, que todo lo que me rodea en la vida solamente son aprendizajes y yo tengo el poder de canalizar mis emociones para vivir de una manera armónica. Entonces, preciosísimo. Eso es lo que decíamos como con los Vishnoi, ¿no? O sea, toda esta parte inherente a la lengua, o sea, y esta palabra existe porque entonces la visión cultural, familiar y social es así, o sea, entonces todo está conectado, no hay forma de desconectar el lenguaje de las emociones. La evolución del lenguaje no puede disociarse de ninguna manera del desarrollo emocional. La relación entre emoción y lenguaje se presenta en todo aquello que se comporta como humano. Este es un análisis de nuestro lingüista amado Wittgenstein. Es necesario que entendamos que todas las emociones cumplen un papel fundamental en la evolución que conduce al desarrollo del lenguaje y que entre más nos esforcemos por ser empáticos y tener una buena forma de manifestarnos, vamos a ser una sociedad y un mundo mucho más sano. Este es el arte del lenguaje. Los esperamos el siguiente martes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.